La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como siempre, todos los domingos nos encontramos para compartir con nuestros jóvenes tantas cosas lindas, tantas propuestas, y así vamos aprendiendo también y vemos cómo son nuestros jóvenes animosos, nuestros jóvenes entonces con tantas actividades y así queriendo hacer el bien y queriendo ofrecer también lo mejor de ellos mismos. Es importante, sobre todo, queridos papás, queridas mamás, ustedes también que la acompañan, por eso es en familia siempre, procurar acompañarles a nuestros hijos para que ellos puedan realizar cosas tan lindas y así también se acostumbren a ser generosos, serviciales dentro de la familia y dentro de la comunidad. Hoy les quiero presentar a estos jóvenes invitados que vienen desde, así nos vamos a decir, vienen desde Tres Puntitos y aquí ya les tenemos. ¿De dónde viene? Vamos a comenzar primero la presentación. Bienvenidos a ustedes, bienvenidas también a ustedes, queridas chicas. Vamos a comenzar aquí, el que tengo a la derecha. Bueno, si podés presentarte, tu nombre, así primero nos conocemos y después podemos hablar de las actividades también que ustedes están realizando en ese lugar de su comunidad. ¿Qué tal? Bienvenido. Súper bien. Bueno. Mi nombre es Luis Santiago de Concha Gómez, estoy viniendo en la comunidad de Costa Fleitas, Areguá. Costa Fleitas, Areguá. Hay otro Costa Fleitas en otro lugar, ¿no sabes? No, Costa Sosa. Costa Sosa, Luque. ¿Y ese de dónde es? Luque. Ese de Costa Sosa, Luque y Areguá, Costa Fleitas. Costa Fleitas. ¿Y por qué eso, che? ¿Ese es por algún apellido? ¿Había por ahí? Vos no sabés la historia. Según la historia de antes, sí, dicen que uno de los más grandes pobladores, los más, diríamos... Terrateniente y Zaguate. Claro, así, la Orecoveaco y más como se dice. Claro, claro. Era uno de los apellidos Fleitas. Entonces, pasando la costa, Fleitas. Costa Fleitas. Dice que así es la historia. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo, Santiago? Bueno, actualmente estoy trabajando en la capilla Sagrado Corazón de Jesús. Ya. Sí. Bueno, eso ya como una actividad así de tu apostolado. Claro. Y de tu estudio o trabajo como joven. Sí. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando todavía. ¿Qué estás estudiando? Segundo año, ya ahora estoy pasando el tercer año. ¿Tercero ya la media? Sí, de la... Entonces, ¿cuánto tenés? 17. 17. Ya. ¿Cumplido o vas a cumplir? No, cumplido. Cumplido ya. 17 años. 17 años. Y vas a terminar con 18 años entonces. 18 años, terminamos. ¿Y qué tal, Che, en Costa Fleitas? ¿Se estudia? Sí, se estudia. ¿Ah, sí? Hay mucho trabajo, mucho estudio, gracias a Dios. En serio. Qué bien. ¿Y cómo se llama tu colegio ahí en Costa Fleitas? Costa Fleitas, Comunidad San José. El colegio luego el colegio se llama San José. San José. Depende religioso, vive. Sí, comunidad. Bueno, ahora entonces vamos de este lado a la derecha. Bueno, ¿qué tal, niña? ¿Cómo te llamas vos? Entonces, presentate un poco, así te conocemos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cómo te llamas? Analía Yegros. Yo vengo de Luque, Costa Sosa. Estoy en sexto grado y ahora pasé en séptimo. Sexto grado, entonces, terminaste. ¿Y cuántos añitos tenés entonces vos, Analía? Tengo 12 años. 12 años. Bueno, ¿y cuántos hermanos ustedes son, Analía? En total somos 7. 7. ¿Y vos qué número sos, Yo soy el último, la Pajagua. La última, la Pajagua. Entonces, ¿tu hermano mayor o hermana mayor? ¿Qué hermano mayor. Tu hermano mayor. Sí. ¿Cuántos años por ahí ya tiene entonces? 25. 25 por ahí. Entonces son 7. Mirá qué lindo, una familia bien numerosa en Costa Sosa, Luque. Sí. Ya eso, Bueno, vamos a ver si nos ubicamos también dónde mismo queda Costa Sosa. Entonces ahora vamos a hablar con la siguiente participante que viene aquí a estar con nosotros en este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ellos están viniendo desde Areguá, decíamos, ya estamos, y desde Luque también, ¿verdad? Porque ahí me decía recién que viene de Costa Sosa, me decía, ¿verdad? Sí, Costa Sosa, Luque. Bueno, Costa Sosa, Luque. Pero la siguiente participante, ¿qué tal? Bienvenida entonces a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Sí. Yo me llamo Laura, soy de la ciudad de Costa Fleita. Soy ama de casa, Sí. ya terminé mi colegio. Ah, terminaste ya. Sí. Sí. Y ahora soy ama de casa. En serio. Cuido a mis hijos. Ah, ya. ¿Cuántos hijos tenés? 2. 2 hijitos, entonces. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cuántos añitos tiene tu hijo? El más terror es Mateo, 2 Más años. terror. Así lo le llamaba a tu Sí, hijo. el más terror es ¿Ah, sí? Mateo, Mateo, ¿cuántos Sí. años tiene tu hijo? 2. 2 añitos. Sí. ¿Y el mayor cuánto tiene? La nena se llama Jasmine, tiene Jasmine. 7 años. 7 añitos. Sí. Bueno, qué bien, entonces, así, la siguiente participante. ¿Y vos ahí en Costa Fleita, ahí mismo terminaste tu colegio? No, terminé en Luque. Ah, en Luque. Sí, Ah, te iba entonces desde Areguá, entonces, sí. hasta Luque. ¿Y por qué eso, che? ¿Por qué te gustaba más Luque, mío? Sí, me gustaba más el colegiatura, era nacional, colegio nacional. Ah, ya. En Luque. Sí. Qué bien, che. Muy bien, te felicito. Bueno, y la última participante que tenemos aquí a nuestra derecha. ¿Vos de dónde venís, no? Porque aquí hay Luque y Areguá, veo. De Luque, vos sos luqueña. Aquí las dos luqueñas, entonces les tengo al lado. Bueno, ¿y cómo te llamas? Milagros Yegros. Milagros Yegros. Yegros. Muy bien. ¿Y cuántos añitos tenés y en qué grado o curso estás vos, Milagros? 15 pasando 15 años. A la cuenta, entonces, flor de la vida estamos entonces, ¿verdad? ¿A qué año pasaste? noveno. Al noveno, ahora, el grado todavía, entonces estás por terminar. ¿Y tu escuela dónde queda, Milagro? Ahí también en mi barrio, ahí a 2 cuadras de mi casa. Ah, sí, ¿y cómo se llama tu escuela? La Residenta. La Residenta. Ah, mira, pues tiene todo nombre así bien patriótico, entonces tu escuela. Y obvio, soy bien estudiosa, Gina. Y sí, medio te quedaste ahí, medio trancada, medio te quedaste cuando te pregunté si eras estudiosa. Bueno, así entonces le estamos presentando a los participantes del día de hoy que vienen a compartir. Sobre todo, ellos quieren hablarnos aquí de la experiencia, ¿verdad?, que tienen, así jóvenes, pero ellos son realmente jovencitos. Vos 12 años, 15 años, vos no dijiste tu edad. 27. 27. Pues yo te ponía 14, 15, 16 nomás ya. 27 años ya. Bueno. ¿Y vos, Luis? 17. Ah, vos ya dijiste los 17. Sí. Incluso yo dije que el año que viene, con 18 años, vas a terminar, ¿verdad? Termino. Bueno, Luis, comentanos un poquitito qué es lo que ustedes están haciendo, cuáles son las actividades allí hacia Costa Fleita que están realizando. Ujú. Bueno, nosotros iniciamos en fundación con un grupo de vecinos, de amigos, ya este 17 de abril, ya, con un grupo llamado Hijos de la Rosa Mística, en la cual trabajamos mucho. ¿Qué es? ¿Es un grupo religioso Sí. o fundación religiosa? No, un grupo Ah, es un grupo, religioso, un grupo. Religioso. ¿Pero de qué? ¿De su capilla o de su barrio? No, un grupo religioso del barrio, es como Del si barrio. fuese particular. O sea, no hace falta que vayan sin falta a la capilla, ¿verdad? Claro. O sea, dentro del barrio, entonces le animan a las familias, Claro, a claro. todos los que están con ustedes. Salir adelante y eso, con los jóvenes y eso, para que salga adelante y eso. Con los jóvenes. Sí, hablar así, entre O sea, entusiasmarle un poco a los Sí. jóvenes a qué cosa, a que se reúnan, a que vengan a estar juntos. Claro, claro. A compartir, así como el programa Joven para los jóvenes, Sí. compartir jóvenes con los jóvenes, ¿sí? Ya. Buscar la dinámica. O sea, ustedes están buscar pensando directamente para con los jóvenes. con los Sí. jóvenes, sí. En serio. Sí. Y tiene los resultados, o sea, los jóvenes les escuchan, vienen, se reúnen con ustedes, rezan con ustedes. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí. Y los padres también que acompañan no solamente los jóvenes, no solamente los hijos, sino también los padres. Ah, les acompañan también los papás. Acompañan, sí. Y por eso que me dijiste, así como jóvenes para los jóvenes, en familia, ustedes entonces también con Claro, su grupo, en la familia. Rosa Mística, pero en familia. En familia. sí. Bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre esto, interesante. Pues yo les quiero preguntar aquí a las que vienen del Luque, a las luqueñas, ¿eh? Bueno, a ver un poco, Milagro. ¿Y ustedes están también en el mismo grupo o ustedes tienen otras actividades? Otro grupo. Ah, otro grupo. Ah, bueno. A ver, comentarme un poco. ¿Y cuál es el grupo que ustedes tienen, Milagros? El de la Rosa Mística también. Ah, Rosa Mística, Sí. pero en otro lugar. En otro lugar en Costa. O sea, en Costa Sosa. Sí. Bueno, y a ver, ¿y cuál es la dinámica ahí? ¿Cómo ustedes se reúnen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y hacen como ellos también? ¿Salen así a las casas o cómo es? Sí. Igualito. Sí. Ya.
¿Y qué tal? ¿Quiénes son los que se van? ¿Son los jovencitos o los papás, los abuelos también? Los papás, los abuelos, los jóvenes. Los jóvenes también. Pero me dijiste medio, algunas veces me dijiste ahí al final. ¿Eh? ¿O siempre se van los jóvenes? ¿Cómo es la cuestión? ¿Siempre? Siempre. Hay muchos jóvenes ahí en esa zona, Milagro. Sí. Por ejemplo, de 15 años, porque vos me dijiste que tenés 15 años. 15. Hay muchos que tienen 15 años. Sí, Quinceañeros, quinceañera. sí. Ya. Y vos, Analía, vos también pertenecés a este mismo grupo. Sí. Están en el mismo grupo, ya. ¿Y qué es lo que vos, por ejemplo, específicamente haces ahí dentro de tu grupo? ¿Cómo ustedes trabajan? ¿Qué es lo que hacen como grupo? Porque vos sos jovencita, 12 años, o te vas también ahí por las casas y comenzás a golpear. Vengo aquí, a la Rosa Mística, vengo, les invito. ¿Dónde se reúnen, Analía? En la casa de un señor La el casa que de un tiene así su santo y ahí llevamos los santos y eso. En serio. O sea, toditos se van, cada uno lleva su cada uno imagen. con su Ahora se santo. estamos reuniendo ¿Y por cada Navidad. cuánto ustedes se reúnen ahí en el día? Cada 13. Cada 13. Sí. Ah, 13 del mes. Entonces ustedes se reúnen como para, mira qué interesante. Ahora Navidad en familia es lo que está agarrando mucho. Estamos Hacen Navidad en casa por familia. casa. Casa por casa. Sí. Ya. Y vos, Laura, sos allí medio tendo talento que vamos a hacer en tu comunidad, ¿o no? Más o menos. Soy corista de la iglesia Ah, de corista. San Francisco. Ah, San Francisco. Esa iglesia hermosa que está ahí en una curva. Sí, ese. Ah, te vio la Costa Fleita ahí. No, ese es Yucutu. Ah, ese fue Yucatán. Sí. Y después Costa Fleita es dividido. Sí, porque ahí está el Sagrado Corazón. Sí, y ¿verdad? dividido es. Dividido. Sí. Este es San Francisco. A ver, vos, Luis, explícame mejor todavía la geografía y la ruta, porque usted tiene muchas curvas ahí en esa parte, pues ya está todo asfaltado. Es la comunidad del Sagrado Corazón, Sí. Santa Rosa de Lima, Yucatán. Es San Francisco. San Francisco. Ah, ese y ya se llama luego, Yucatán. Yucatán. Y ya luego pasando la capilla de San Francisco tenemos lo que viene a ser la Natividad, Entiendo. el famoso 8I, 8 de septiembre. 8 de septiembre. Ah, claro, la La Natividad. comunidad 8 de O sea que son varias comunidades, varias capillas. varias capillas. La verdad que somos muy bendecidos por la calle sí se llama 13 de noviembre. Ya. Y en esa calle... 13 de noviembre no tiene nada que ver con ningún santo. No, tiene más bien con la fundación de Areguá. Sí. Ah, por eso. Pero después, en ese caminar, ¿verdad? De la ruta, van encontrando. A ver si me recuerdo. Sagrado Corazón, Sí. Rosa, Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, Sí. San San Francisco, Francisco y Natividad. Natividad. 4 víveres condes. Sí. ¿Y en cuántos kilómetros más o menos de uno al otro? Y como dos. En 2 kilómetros. 2 kilómetros. 4 comunidades hermosas. Enormes son. Pues son grandes iglesias, etc. Sí. Qué bien, che. Bueno, les felicito. Bueno, nosotros así entonces estamos compartiendo con estos jóvenes y también adolescentes que vienen aquí a entusiasmarnos y a decirnos lo que ellos están realizando. Dice que ellos siempre están viendo jóvenes para los jóvenes en familia, por eso que también ellos quieren comunicarnos. Imagínense, desde Areguá y desde Luque, así llegan hasta nosotros para invitarnos a visitarles a ellos por una parte y también para entusiasmarnos a hacer estas actividades a favor de la comunidad. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con ¿qué? Con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo, como siempre, compartiendo las actividades, las riquezas, las lindas cosas que nos traen los jóvenes de los diversos lugares. Bueno, aquí entonces tenemos, a ver si no me olvido de los nombres. Aquí está Analía, está Milagro, aquí está entonces Luis y está entonces Laura. ¿Viste cómo qué buena memoria? ¿Verdad? Bueno, ahora los apellidos no me pregunten más, ¿verdad?
Yegro era. Sí, Yegros. ¿Y el tuyo cómo era? Yegros también. Yegro, ¿ustedes son hermanas? Sí. Ándale, entonces mira, che, qué interesante. Bueno, vamos a preguntar entonces aquí, Milagros. Vamos a comenzar un poco contigo, quinceañera. Entonces, ¿qué es lo que más te motivó? ¿Qué es lo que te gustó para que vos hoy estés ahí en este grupo tan interesante de compartir con otros jóvenes, ¿verdad? En tu comunidad. Sí. Y mi mamá me motivó y así me gusta porque ellos ayudan mucho a la gente. Suelen visitar hospitales. En serio, o sea, Sí. tu mamá luego es la que te Sí, motivó. mi mamá lo reza también. Así, la que te ayudó, entonces hizo que puedas vos también acercarte. O sea, visitan también así a los enfermos, Sí, ya, además de rezar. ¿Y qué día lo que eso ustedes hacen? ¿Los fines de semana, sábado, fines de domingo? semana, los domingos. Pues seguramente que ustedes estudian, ¿verdad? Los otros días. Sí, Vos ya estaba, ¿qué grado me dijiste? Ahora el noveno pasábamos. Noveno. Noveno. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes. Bueno, Luis, ¿y cómo es la cuestión, la organización? ¿Qué son estas actividades que ustedes van realizando normalmente en su comunidad? Sí, son como ya te había dicho, comentado, un grupo formado, ¿verdad? Bien estructurado, gracias a Dios y a nuestra Madre María Santísima. Nos unimos cada 13 de cada mes, normalmente, y calculo yo unas dos veces a la semana, principalmente los días jueves y los días domingo, que es Día del Señor, ¿verdad? Ya, o sea, ustedes aprovechan más también ese momento de los domingos, ¿verdad? Sí, momento de relajación. Bueno, y que están ahí en el barrio los días domingos, ¿cuáles son los focos donde se encuentran la gente, donde se reúnen para las actividades sociales, las actividades de la gente? Ajá. Y cada uno con su capilla, ¿verdad? Normalmente nosotros a las 6:30. O sea, ese es el aspecto religioso, Sí. en sus capítulos. 6:30. Pero ¿qué otras actividades así en Costa Fleita, por ejemplo, uno puede? ¿Tienen lugar donde hay carrera de caballo? Sí, carrera ¿Ahí? de caballo. Sí, ¿Ah, sí? carrera de caballo. Hipódromo 13 de noviembre. Así, y vos sabés atarse de caballo. No, yo pidi, no, No, nunca. nunca. ¿Y tu papá? Papá sí antes. Antes, Sí. pero pues ya no. Antes, sí, en Concepción. En Concepción. Qué bien, entonces norteño, ¿no? Norteño, sí. Sangre norteña. Sangre Bueno, norteña. y vos, Laura, porque vos ya me decís que tenés tus dos hijos. ¿Y cómo haces para poder hacer al mismo tiempo estas actividades también, este apostolado de salir? ¿O siempre les llevando y digo, oye, quítelo el terremoto que tengo? Y le llevo para que rece también. Así. Sí, para que aprenda desde chico, ya para que dejemos cenizas. Y ese que tiene 7 años, ¿qué tal? Sí, ella sí que es bailarina. Ella es bailarina luego. Sí. Ah, ya. Pero vos te vas más entonces a esa comunidad de San Francisco. Sí, mi mamá hace poco salió de la iglesia, ella era mayordoma de la capilla y ella me motivó a seguir a Cristo. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 6, 6 hermanos. sí. ¿Y vos qué número son? Número 3. Número 3. Ya. Sí. Entonces, ¿y vos también le estás ayudando a imaginar a tu mamá o de lejos nomás? ¿Le ayudaron? ¿Le ayudaron? Sí. ¿Y los otros en la familia también te Eh. ayudan y se van también y hacen también este lindo grupo? Sí, que ustedes? mi hermana y esos son... Algunas se van a su facultad, algunas trabajan y así para seguir creciendo entre la familia. Ya. Qué bien, che, qué interesante todo esto. Y Milagro, decime un poco, ustedes también se reúnen juntos, los grupos, por ser del grupo Rosa Mística también, se suelen encontrar aquí con los amigos de Costa Fleita. sí. ¿En qué momento se suelen encontrar? ¿Qué es lo que hacen? ¿Reuniones, encuentros o solamente para la oración? Encuentros. ¿O para ir a visitar a los enfermos? Encuentros para ir a visitar enfermos y muchas cosas. Y de tu edad, por ejemplo, 15 años, sí, hay muchos amigos que se van. Eh, ¿Cuántos son? 3, creo. 3. Sí. 3. ¿Y cuántos jóvenes hay? ¿Hay 3 jóvenes nomás de 15 años? ¿O hay más? Sí, 3 más estamos. Ustedes en el grupo, pero digo, en todo el barrio así, El ¿cuántos barrio. jóvenes de 15 años hay?
Mucho. La Entonces, mayoría tienen 15. en serio, la gran mayoría. ¿Y ellos dónde se van? Si ustedes tres se van a rezar y acompañar a los enfermos, los otros jóvenes, ¿dónde se van esos de 15 años? Y en su casa se queda. Y bueno, entonces ahí es donde tienen que ir ustedes a animar, a entusiasmar, ¿verdad? Qué bien, che. Bueno, pero esto es entusiasmante también, ¿verdad? Cuando hay jóvenes y sobre todo con ese deseo y con ese entusiasmo, ¿verdad? De ir y visitar también a los enfermos y visitar también a aquellas personas que necesitan. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Una canción especial dedicado para todos y cada uno, en especial al canal Ñande Yarañé. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Toda mi alma eres tú, Señor. Toda mi alma eres tú, Señor. Toda mi alma eres tú, Señor. Toda mi alma eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado la vida, me has dado amor, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado amor. Muchas gracias. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí nos encontramos con este hermoso grupo que tienen como una devoción a la rosa mística. Es tan interesante, tan difundida también esta devoción en nuestra iglesia, es tan difundida esta devoción en nuestras capillas, en nuestros barrios. Muy interesante. Y aquí tenemos un grupo de jóvenes que están entusiasmados y que realizan también siempre sus actividades. Bueno, Luis, a mí me gustaría también conocer cuál es la realidad un poco de los jóvenes, porque eso recién yo le pregunté ahí a Milagro, ¿verdad? Y le pregunté también allí a Laura, pero quiero que ustedes me digan un poco, ¿cómo ustedes ven a los jóvenes en su barrio? ¿Realmente están entusiasmados por hacer algo por la comunidad? Además, ¿verdad?, de hacer algo por el aspecto religioso, el crecimiento de los valores religiosos. Sí, y la verdad que en Costa Fleitas, Areguá, ¿verdad? Actualmente se está trabajando mucho con los jóvenes. Ahora se formó un grupo de pastoral juvenil, ¿verdad?, en la cual está motivando mucho a los jóvenes, a los niños, no solamente para la parte religiosa, ¿verdad?, sino también a lo social, a hablar, a compartir, ¿verdad?, encuentros. Ahí visto en la capilla ese Sagrado Corazón de Jesús, tiene una hermosa cancha. Sí, y justamente eso te iba a decir, encuentros deportivos también, que se organiza así para motivar y por sobre todas las cosas, para que jóvenes de otros lugares también vengan a compartir en Costa Fleitas. Che, y hacen campeonatos así por edades, la parte de... La liga. ¿Eh? Ligas. Ah, hay una liga. Sí. Una liga. Liga Aregueña tiene cada ciudad, o sea, cada ciudad tiene... Sí, cada compañía en este caso o barrio. Cada ¿verdad? compañía tiene su equipo de fútbol. ¿En serio? Sí, hay de criatura. Costa Fleitas entonces tienes uno. Sí, Yucutú tiene otro. Tú tienes otro. Y 8 tiene otro. 8 y así 24. 24 también es su Virgen, la Virgen La Mercedes. ¿En serio? Sí. 24 de septiembre entonces. Ah, mira un poco. Che, y Costa Fleitas una vez salió campeón ahí. Sí, ¿sabes? Sí, muchas veces. Ustedes no son dueños ahí de... Costa Fleitas, sí. Pero cada uno tiene en su cancha. Sí, cada barrio tiene pequeños clubes o demás cosas, pero en sí los clubes más grandes serían el 24 de junio y el 30 de agosto, ¿verdad? 24 de junio con su santo patrón, San Juan Bautista, y 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Así. Sí. Bueno, algunas de esas comunidades todavía no me invitaron a mí para ninguna celebración. Yo Sagrado Corazón de Jesús conozco. Sí, claro, Sagrado Corazón. San Francisco conozco porque suelo pasar por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Hasta ahí conozco. Después Santa Rosa de Lima también. Ya de paso donde ahí ese está más adentro, ¿verdad? No, sobre la ruta. Sobre la ruta. Todo sobre la ruta. Todo sobre la ruta. Todas las capillas. Todas las capillas. Ya, entonces dice antes que medio distraído, no a toda velocidad andas esa vida. Sí, lo que son sobre la ruta, lo que estuvimos mencionando hace rato, ¿verdad? Pero Costa Fleitas tiene más, los que están adentro también. Ah, tienen también. Tenemos lo que viene a ser San José, sí, Virgen de Cadacupé, María Auxiliadora, San Blas, Sagrado Corazón, Santa Rosa. Después tenemos lo que viene a ser San Francisco, sí, que también pertenecía a la comunidad de Areguá. Bueno, es todavía de Areguá, pero en la parroquia de la Virgen de las Mercedes. Ah, de las Mercedes. Ya Mercedes. Sí, claro, otros son de... con las divisiones nuevas que se suelen hacer, ¿verdad? Las parroquias nuevas, entonces. La parroquia es Virgen La Mercedes. Virgen las Mercedes. Sí. Así entonces ciertas comunidades o ciertas capillas pasan a pertenecer a esos barrios. Sí. Bueno, y vos, Laura, que vos ya tenés más experiencia entonces en el barrio también, y ya tenés también tu familia, y la cuestión de la catequesis, ¿qué tal hacia esos lugares? ¿Tienen catequistas? Sí, sí tenemos. Para formar a los chicos, a los Sí niños. tenemos catequistas. Recién terminaron su etapa, ahora que van a terminar su etapa de iniciación. Primera comunión se hizo en noviembre, ese que el que pasó. Ya. Tu hija, por ejemplo, me dijiste, tiene 7 años. Está, Ya está en iniciación. Iniciación. Sí. Ya. Y la otra, el otro o la otra me dijiste, de 2 añitos. El de Añita sí que está conmigo todo. Varoncito, peor. Sí, varoncito. Vamos a pegar a terremoto y nada.
¿Y vos cómo le ves así en general a los jóvenes ahí en tu barrio? Y la gente está comprometida verdaderamente con su barrio. La verdad que sí, mi barrio está muy comprometida por la iglesia, somos solidarios, En serio. ayuda mucho cualquier cosa apoyada, todo tipo de cosas, Claro. y así. Sí, sí, sí. Y- Y tienen también así muchos enfermos, muchas personas un poco Sí, mayores aquí sí, que visitar. sí hay muchos mayores y son hipertensos lo que hay mucho ahora. En serio. Sí, en nuestra comunidad, en nuestro barrio nosotros tenemos puesto de salud que tiene toda la doctora y todo. En serio. Sí. Ya. ¿Y cómo se llama ese puesto de salud? Yucutú. Ayuquití, Sí. así, puesto de salud. Yucutú. Yucutí. Sí. Poco, che. Qué Sí. interesante. Y para los jóvenes sí que ahí le falta más, ¿cómo se dice? Están bastante ahí perdidos. Está bien. Sí. ¿Pero qué es la Que- cuestión? La cuestión de la bebida, la la cuestión cuestión de de la droga y la bebida. También llega hasta ese lugar. Sí. Ya. ¿Y qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Se dan cuenta? ¿Saben? ¿No saben? ¿La gente en general? ¿O pillapan? Y saben todo y no. O sea que ya. Parece que ya se pasan más ya. ¿En serio? Sí. O sea, es como que dejan estar nomás ya también. Sí. Y bueno, esta es una realidad, ¿verdad? No tan fácil Sí. de ver un poco a estos jóvenes de esta manera. Bueno, y aquí, Milagro, hacia tu barrio Baquetán, hacia el Luque, porque ustedes me dicen que ya son del Luque ya, ¿verdad? Sí, Pero están muy vecinos ustedes, ¿verdad? ¿O no? ¿O Costa Sosa está mucho más lejos de Costa Fleita? sí, ¿Lejos? sí, ¿En serio? sí, un poco. Un poco. Ya. 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Ah, ya. 15 minutos. 15 minutitos, entonces hasta llegar hasta Costa Sosa. Y la realidad ahí también es así como decía Laura, Sí, hay muchos perdidos. así también. Sí, Pero entonces eso en general luego, ¿verdad? Aquí Sí. en todas nuestras realidades en que encontramos. En nuestro país. Nuestro país luego. Voy a decir. Sí, así veo el país. Ya. Falta- por eso falta- que yo les preguntaba a ustedes. Falta trabajo y disciplina, lo que falta mucho en nuestro país. En serio. Sí. O sea, vos pensás que los jóvenes justamente están en cualquier cosa porque no tienen trabajo. No hay trabajo No en el tiene Paraguay. educación. No, no hay educación. Educación sí que es cero luego hay en nuestro país porque nos falta. Primero no nos falta escuela. Ya. Segundo y. O sea, hay negocios, ¿verdad? Escuelas, de si tiene todos sus títulos y ponen, va todo bien pintadito. Pero tenés Pero que entras tener. adentro y después no pasa nada. O sea, la educación parece que se pierde tiempo. Sí. Y la verdad que alguno tiene plata y le manda a su hijo a un lugar más lindo y paga más nomás. Y Ya. O sea, algunos van a dónde? Van hacia Asunción, vienen hacia el centro. sí, hacia el centro de Luque. Así se busca. Etcétera. Se busca para la mejoría de los chicos. Claro, claro, claro. O sea, hay una buena intención, un buen Sí. deseo, ¿verdad? Sí. De ofrecer la mejor educación. Pero claro, no todos pueden llegar a eso, No. ¿verdad? Porque eso ya cuesta dinero, salir. O sea, apenas loya y cola coñan de Paraguay. Apenas boiña y va. ¿Y vos estás trabajando también? No, me dijiste ya que sos ama de casa, Sí. ¿verdad? Ya. Entonces uno ahí está litigando y está haciendo todo lo posible, ¿verdad? Sí. Por pelear. Avanza. Y tu hijita de 7 años, ella sí ya está estudiando. Sí, ya se va en el tercer grado, pasó A ahora. la cuenta, tercer grado ya, Sí. ¿viste? Ya está grande ya. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos conversando con estos chicos, con estos jóvenes que están viniendo desde Areguá, ¿verdad? Por una parte Costa Fleita y desde Luque, Costa Sosa. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Y para culminar, queremos traer esta buena y polca paraguaya para cada uno de ustedes. Desde Ñandeyarañé, para todo el Paraguay, para todo el mundo, ¿eh? Suena y dice. Senda que saiban de se ponaba poi me paillalane corazón. Iñe mi windere cove valle po peixa rosa de amor. Tu bello rostro terciopelado enamorado coche que sé. Sin quien tú sepas ni quien tú eres pendeñe eres sieta buete.
Hay luz divina en tu mirada, Jorge sabe cómo rejurar. Peixaru te sabe con anga etan de vero que cujar. Se vengo a con la princesa a ti doncella vengo a pedir. Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Un saludo muy especial a la ciudad de Areguá, a la ciudad de Luque, que está viendo esta sintonía de Ñandeyarañe. Un saludo muy especial. Ureguatano se mo pinima que Josu subaiten. Y de repente si me sonríe si apita maceta vete. Pero mi rosa sin tu perfume picomba ella se aiko vaina. Seré ya mi tenema y no voy se pende potire se talleré. Toda la estrella, todas las flores que sabe cómo ponderán. Y hasta la Virgen el azul cielo en cada instante enero basar. Seramos rosa nema era maya y por amasemo sufrir. Hoy me irá peixa nere me quínase todo el tiempo se iba de mí. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este domingo, estos jóvenes, estos chicos que están viniendo desde Areguá y desde Luque, Costa Sosa y Costa Fleita. A pesar de que ustedes están a 20 minutos, entonces, Sí. no es tan vecinito, pero como se conocen ustedes y tienen la misma devoción. Aquí justamente le tenemos aquí atrás de nosotros, ¿verdad?, a nuestra Virgencita. Esta imagen es de ellos mismos del grupo, en la Rosa Mística. Qué interesante entonces que ellos se muevan y tengan una participación muy activa a través del rezo del rosario, a través de la participación eucarística, a través de la visita a los enfermos, etc. Bueno, vamos a comenzar, Analía, contigo. Entonces, ¿qué vos le vas a dejar, por ejemplo, a tus compañeritos, 12 años, o esos que son de tu propia edad? ¿Qué vos le vas a decir para que se unan también, ¿verdad?, al grupo de ustedes, Analía? Y sí, que se vayan a visitar así que se vayan en el grupo y que visiten más. A los enfermos, eso, ¿verdad? Pero vos solés ir también, tu mamá te permite también. Sí. 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 Y tu mamá se va también contigo. Sí, También. porque ella también es la que reza. Ah, ella también es la que reza. Mira qué bien. Bueno, pues ustedes son dos hermanitas luego. Sí. Y ustedes se van todos. Entonces ahí ya se va a ir tu mamá, ¿verdad? Sí. Pues se va a Milagro y se van a leer. Entre tres se van a ver. Sí, Ustedes y lo mi llevan a todo el abuela. grupo. Y mi tu abuela. abuela también. Sí. Entre cuatro luego. Bueno, ¿y vos qué le vas a decir, Milagro, así a los otros jóvenes de tu edad? La cuenta, vos sabés lo que es los 15 años, cuando uno tiene esa fuerza y esa energía. Sí. Yo cuando tenía 15 años me fui al seminario, para hacerlo ahí. Imagínate vos. Vos para los 15 años te querés ir para ser monja más. Te reí, así te quedás medio congelado. Bueno, ¿qué mensaje le vas a dejar a los otros jóvenes, querida Milagros? Y yo le invito a que se puedan unir al grupo y hacer muchas actividades. Y eso. A favor de los otros, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Bueno, y vamos un poco aquí, Luis, como mensaje. ¿Qué le querés dejar también a todos los jóvenes que están mirando un poco, que están participando con nosotros? Y sobre todo a los papás, las mamás también, que se tienen que entusiasmar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la edad, sobre todo, imagínate, pues, Analía aquí 12 años, si papá y mamá no le permiten, no va a poder salir. Claro. Y así también Milagros. Ustedes por lo menos ya son un poquitito más grandecitas ya, aunque vos todavía no cumpliste mayoría de Próximo edad. año. El girureana permiso antes, Sí. a tu mamá y a tu papá. Vos, sin embargo, vos tenés que dar permiso a tu hijo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Luis, ¿qué mensaje le querés dejar
aquí a los jóvenes y a la familia en general? Bueno, más que mensaje, contar un poquitito de lo que es mi historia, de verdad. Yo en la época de lo que viene a ser la pandemia, sí, ya hacia los 2000, 2020 comenzó, del 20 comenzó la sí, pandemia. Sí. En esa época yo me deprimí un poquitito porque había familiares, hasta inclusive parientes ¿Que fallecieron? que fallecieron, ¿En sí. serio? Ah, ya. Entonces, como si fuese que me deprimía, algunos problemitas, entre otros, ¿verdad? Entonces, gracias a un sacerdote, al padre Marcos Duda, rector del Santuario de la Divina Misericordia de Cocueguazú. El Coco Sí, en Aregua, un poquitito sí. más arriba. Sí. Entonces, yo estuve hablando con él, conversando, todo eso. Yo soy acólito, monaguillo, desde los 6 años. A la cuenta. Sí, de los 6 años. Tiempo, ch. Sí. Entonces él me dijo si quería yo trabajar con ellos, ¿verdad? Entiendo. Por lo menos ya escuchar, es como si fuese vivir por lo menos unos 2 meses, ¿verdad? Claro. Tanto fue mi sorpresa para mí que estuve por lo menos casi 8 meses por ahí viviendo. Sí, prácticamente cada... ¿Tú te quedaste con ellos Sí, vivir allí, en la cada- casa de es como si fuese que cada 2 a O sea, como 3 un seminarista, entonces te quedaste. Claro, claro, es como si fuese 2 a 3 días al mes Sí. en casa, ¿verdad? Ya. Y ya luego después toda mi vida, o sea, todo el trabajo pastoral, social en Cocueguazú, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando conocí a un grupo que me inspiró, ¿verdad? A lo que ahora soy, el grupo de apostolados de la Rosa Mística Entiendo. y el grupo de apostolados de la Preciosísima Sangre, ¿verdad? Sí. En la cual tienen también como patrona a la Rosa Mística. Claro, sí, entiendo. Entonces fue ahí cuando conocí un poquitito la historia de las sanaciones que también nuestra madre hace a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces gracias a eso me animé, salí de ese lugar y creé mi propio grupo de oración, ¿verdad? Ah, ya. En la cual actualmente soy prácticamente el coordinador Entiendo. ya de esa zona. ¿Y cuántos chicos se están reuniendo contigo? Y normalmente actualmente tenemos como 10, 15, 20 por ahí. Ah, la verdad que lindo. No somos muchos, pero tampoco no. Pero no- somos sí, buenos, claro, de que- sí. Y hola, Laura, qué mensaje y qué así, cosas interesantes, ¿verdad? Para que nuestros jóvenes, nuestros niños, los papás y mamás, porque vos ya tenés la experiencia de ser una mamá, ¿verdad? Que tenés que educar a 2 hijos. Que se acerquen más los jóvenes a Cristo, Ya. que falta mucho, que pocos jóvenes se están acercando a Cristo. Ah, ya. Sí, O sea, tener verdaderamente una experiencia profunda. sí. Porque casi todos los chicos, al final de cuentas, siempre hacen su primera comunión, Y ¿verdad? después ya Se van a la dejan. casa. Bueno, por eso justamente, bueno, y vos que sos mamá, ¿y cómo van a estar preparando a esa niña que tiene 7 años? Sí. ¿Va a te a preparar su niña? Bien, Bien, sí. la acompañás, Siempre la, sos la primera. sí, la acompaño en todos lados. Porque si la categoría veis la. Es como toda mamá que la de su cora veis acá tenga ella de rejec, ya de veis, ya de la categoría. Sí. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos con esta linda experiencia, ¿verdad? De Laura, Luis, Analía y Milagros, que hoy participan así de este programa Nuestros Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ellos están viniendo de Costa Fleita y Costa Sosa, Luque y Aregua. Y como siempre vamos concluyendo, ¿verdad? Nosotros con la palabra del Señor. Queremos, ya que ellos están en este caminar y en esta forma muy linda de trabajar, es la característica de nuestra Madre, de María. Vamos a mirar desde el capítulo 1 de San Lucas, versículos 39 hasta el 45. Nos dice así: en aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado
de parte del Señor. Entonces, queridos amigos, esto es lo que estamos nosotros compartiendo y hemos escuchado aquí con estos jóvenes, estos adolescentes que vienen desde Areguá y desde el Luque. Entonces, Milagro y Analía, que son hermanitas, ¿verdad? Sí. Qué lindo que es cuando toda la familia, dice su mamá, su abuela también, todos ellos que están muy metidos en este trabajo pastoral. Es lindo escuchar esto y saber también, esto nos tiene que estimular a cada uno de nosotros, tenemos que emular, tenemos que procurar también hacer esta actividad tan linda. María, se dan cuenta, apenas engendra, dice, a Jesús en su seno, y ella parte y va sin demora a este pueblo de la montaña de Judá. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Al entrar en la casa de Zacarías y saludar, ¿verdad?, a Isabel. Qué lindo es entonces escuchar esto de parte de María, que enseguida después exaltará también y va a exultar con las gracias. Mi alma glorifica al Señor. Pero esto solamente cuando nosotros nos ponemos al servicio también de los demás. Muy bien, Luis. Sí. Gracias, Laura, por el testimonio. Analía, muchísimas gracias también. Y Milagros, por haber participado y estar aquí con nosotros en este programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y así nosotros hoy nos despedimos, como siempre, y les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor a todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hacemos un saludito, nos despedimos de todos nuestros amigos. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.